Buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecerles por aceptar esta invitación del Centro Cultural Valledupar del Banco de la República. En la tarde de hoy vamos a compartir este conversatorio que hemos venido realizando durante ya varias semanas. Está dirigido por el psicólogo, promotor de lectura Darío Leguízamo Peñate, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación del Centro Cultural. Darío es promotor de lectura y hoy va a hablar con nosotros acerca de ese tan importante tema para construir escenarios de paz. Darío, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Nuevamente en la palabra, en el encuentro quizás de las cosas más fantásticas del universo. La palabra que nos permite contarnos, recrearnos, cantarnos desde las señales, desde las señas, desde los colores, desde las formas, y, en fin, un sinnúmero de cosas que el universo ha puesto en consideración y que la literatura, los escritores, los lectores han tomado precisamente, lo han apropiado y se lo han devuelto al universo en historias, en canciones, en conjeturas, en preguntas sin resolver, ¿verdad? Pero sobre todo en la posibilidad de que siempre está allí la palabra, implícita en cada cosa, ¿sí? En ese giro de 360 grados, incluso de ojos y abiertos y cerrados. Mi nombre es Darío Leguízamo Peñate, mediador de lectura, como decía Maricruz. Agradezco nuevamente al Banco de la República este bello proyecto. Y por supuesto agradecemos a todos los que están conectados en este momento en el Facebook Live. Qué bueno esa conexión en la que todos están y en la que nos permite precisamente la palabra, ¿sí? Entonces, una pequeña niña le preguntaba a su abuelo: abuelo, cuéntame una historia totalmente distinta a la que me contaste ayer, que siempre me estás hablando del mismo conejo. Y el mismo conejo siempre se va por el mismo camino, pero siempre se encuentra con distintos animales. Ya se te acabaron los animales. ¿Puedes contarme otro personaje fantástico? Y esa noche el abuelo fue capaz de sacar su instrumento musical y le cantó una canción que todas las noches tenía una estrofa nueva. Cualquiera diría, ¿verdad?, que es una historia de río. Cualquiera diría que es una historia de la ciénaga, de la montaña, de la urbe, del espacio, del área metropolitana. Pero la palabra tiene esa magia. Está ubicada en cualquier recinto donde exista cada uno de nosotros con capacidad, ¿verdad?, para devolverla. Y si hay, en algo radica precisamente la palabra. Una maestra colombiana que siempre está allí en el piso, debajo de los árboles, en un municipio del departamento de La Guajira, y otra en el sur del departamento del Cesar, que siempre está posibilitando que los estudiantes, cuando vayan a leer sobre botánica, sobre ciencias naturales, sobre la ética, ella siempre habla de la importancia de confrontarla con los espacios, es decir, de confrontarla con el árbol, con la sombra, con el río, de la manera como interactúan las personas con todo ello. Y debajo de esos árboles, ¿verdad?, a la orilla de esa ciénaga, mucha gente ha dejado canciones que los niños repitieron durante mucho tiempo, y muchos niños se quedaron, ¿verdad?, se quedó en sus bocas sembrada: era la piragua de Guillermo Cubillos. Este dedito compró un huevito. A tipi tipi tonga, ¿dónde está mi comilonga? Arrurrú mi niño, componte niña, componte, que ahí viene tu marinero con ese bonito traje. Y así se fue canalizando, y en cada una de las etapas se fue quedando en cada uno de nosotros. Y luego fuimos transformando esas palabras, esos contextos. Hoy, el contexto, mis queridos amigos y amigas que se conectan en la tarde de hoy, 17 de junio, ¿verdad? En ese contexto nos vamos a situar en algo muy especial, como todo lo que hemos venido conversando aquí, y es la lectura en familia. Y el recorrido que nos permite esa lectura en familia, con todo lo que lo integra, con todo lo que lo compone, el recorrido que tiene
¿cierto? La lectura en familia para transitar en escenarios de paz, porque estamos hablando y estamos haciendo una apuesta como desde la lectura, desde las palabras, los libros, las bibliotecas, ¿verdad? Podemos tomar esto y ponerlo en función de ejercicio de ciudadanía, ¿verdad? Para que esta palabra, para que estos libros, estas canciones nos sigan haciendo libres y nos sigan permitiendo transitar, ¿cierto? En esos escenarios fabulosos que las palabras siempre lo permite, y valga la redundancia. Es decir, nos da permiso para transitar, ¿sí? Y con ella saltamos mares, charcos, estrellas, satélites, solo con esas palabras, ¿sí? Y allí es donde se queda, ¿cierto? Se queda muy, muy encantado el niño cuando tú pones cada uno de esos. Y si cada uno de nosotros empieza a poner elementos, que es un poco a lo que nos vamos a referir en la tarde de hoy, ¿cierto? Entonces, el diálogo, entonces la lectura en familia, ¿verdad? Va a tener muy, pero muy buenos frutos, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. 3 tópicos, ¿verdad? Lo que socialmente representa, 3 tópicos en los que nos vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Lo que socialmente representa leer en familia. 2, todos los elementos que posibilitan leer en familia, sí, que aporta, que abona, ¿cierto? De pronto llega el papá con una herramienta nueva y dice, oh familia, papá, ¿qué traes en esa baúl, en esa maleta? Y todos con ganas de entrar y abrir esa maleta. Y su papá orgulloso saca y dice, traje un taladro nuevo. Los niños esperaban quizás un juguete y la madre quizás esperaba otra cosa espectacular en la que se pudieran encontrar y conjugar padre, madre, hijo. Pero llegó una herramienta de trabajo que quizás no es malo porque es la herramienta de trabajo de ese papá. Pero ¿qué tal que abriéramos una caja en la que encontráramos cosas para mamá, para papá, para los niños y niñas? Y mejor aún, que haya un espacio fantástico donde encontremos cosas para la familia. De eso vamos a hablar hoy, de cómo nos preparamos para generar esos ambientes de lectura en familia. Por supuesto, vamos a hablar de esos contextos que permiten y las bondades de leer en familia. Y un tercero, quizás de lo más importante, es la posibilidad de que se generen las preguntas, como también lo hemos venido posibilitando en las preguntas con relación y como de costumbre, por supuesto, compartir parte de lo que hemos preparado en la tarde de hoy, ¿cierto? Hay una parte del libro de Mark Twain, ¿cierto? Historia de un niñito bueno, historia de un niñito malo. Fabuloso. ¿Sabe qué es lo más fabuloso? Que está en las bibliotecas. Eso es de las cosas más extraordinarias. A descubrir este libro de Historia de un niñito bueno, historia de un niñito malo. Este libro es ilustrado por Ricardo Peláez, ¿cierto? Y es de una serie que se denomina Clásicos. Es una bella historia de Mark Twain, ¿verdad? Y me voy a quedar con esta primera parte, ¿cierto? Y ustedes dirán, pero ¿por qué Darío no hace toda la lectura? Con calma, decía el abuelo, y nos hacía esperar hasta el día siguiente para continuar con la historia. Entonces, que sea esta también la posibilidad de mantenernos conectados en ese diálogo para seguir escarbando alrededor de leer, de compartir lecturas y sobre todo, como lo hemos citado hoy, leer en familia. Entonces, había una vez un niñito bueno llamado Jacob Blieben. Siempre obedecía a sus papás sin importar cuán absurdas o irracionales fueran sus órdenes. Siempre aprendía sus lecciones y nunca llegaba tarde a la escuela dominical. Nunca se iba de pinta, incluso si su sano juicio le indicaba que era lo mejor que podía hacer. Ninguno de los otros niños lograba entenderlo, pero actuaba de lo más extraño. Jamás mentía, por mucho que le conviniera, jamás mentía. Decía que mentir estaba mal, y eso le bastaba. Y era tan honesto que resultaba ridículo. Las extrañas costumbres del tal Jacob sobrepasan todo límite. Todo límite. No jugaba a las canicas los domingos, ni robaba nido de pájaros, ni le daba monedas calientes a los monos de los organilleros. En fin, no parecía interesarse mucho en ningún tipo de pasatiempo sensato.
Los demás niños se esforzaban por entenderlo, pero nunca lo lograron. Como dije antes, a lo más que llegaron fue a concluir que estaba medio tocado, muy medio tocado. Así que lo tomaron bajo su protección y nunca dejaron que nada malo le pasara. Es una bella historia y es apenas la primera página de todo el cuento, y solo en esa página ya hay una historia que está contada, que está narrada y de la cual podemos sacar muchísimos, ¿verdad? Tópicos en la que uno pudiese generar conversación y lectura en familia, ¿sí? ¿Por qué no pensar, cierto, en preguntarle a los padres de familia quiénes eran los chicos más, pero más pícaros de tu infancia, papá? Y posiblemente el papá revelará que él era uno de esos niños pícaros que tumbaban nidos de los árboles, o como cosa mágica entraba a la cocina de la abuela y se desaparecían los bollos y las tajadas. Vamos a descubrir eso porque la conversación en familia nos permite leer en familia. Escuchen ahora la primera página de Historia de un niñito malo. He aquí, ¿cierto? La historia. Miren a ese niñito malo y entonces todos me dirán, Darío, ¿y dónde está el rostro de ese niñito bueno al que hacías mención? Aquí está mi niño bueno, aquí está mi niño malo. Y también con la primera página. Había una vez un niñito malo llamado Jim. Aunque si te fijas, los niñitos malos casi siempre se llaman James. En tus libros de la escuela dominical, la mayoría son James. Es curioso, pero lo cierto es que este niño se llamaba Jim. Este niñito tampoco tenía una madre enferma de tuberculosis y piadosa que con gusto se habría ido a la tumba para descansar en paz, de no ser por el gran amor que sentía por su hijo y la angustia que la invadía solo de pensar que el mundo pudiera ser cruel y despiadado con él cuando ella le faltara. La mayoría de los niños malos de los libros de la escuela dominical se llaman James y tienen madres enfermas que les enseñan a rezar. Ángel de mi guarda, dulce compañía. Les cantan canciones de cunas con voz dulce y lastimera. Una voz de una madre se escucha. Arrorró mi niño, arrorró mi rey, duérmete mi niño. Pero también les cantan canciones de cuna con voz dulce y lastimera. Les dan el beso de las buenas noches, se arrodillan junto a la cama y lloran. Pero con este chico todo era distinto, completamente distinto. Se llamaba Jim y a su madre no le pasaba nada malo, no tenía tuberculosis ni nada parecido. De hecho, era bastante fortachona y nada piadosa. Por si fuera poco, no le angustiaba lo que pudiera pasarle a Jim. Decía que si él se rompía el cuello, no sería una gran pérdida. Siempre le daba unas nalgadas a la hora de dormir y nunca el beso de las buenas noches. Por el contrario, le administraba unos sopapos antes de dejarlo solo. Ahí hay otra historia en la que perfectamente pudiésemos recorrer. Padre, madre, si ahora estamos en todo este proceso de encierro, ¿verdad? Para salvar nuestras vidas, para salvaguardar nuestras vidas, cuando la gente se enfermaba, ¿qué enfermedades les daba? Y les aseguro que se generaba toda una conversación fantástica de los padres y las madres diciendo cuáles eran las enfermedades más comunes, sus historias de cuando les dio la varicela, sus historias cuando les dio la fuerte gripa y recibían la visita de una señora alta, gruesa, que sacaba una jeringuilla de vidrio grande, muy grande, y una aguja demasiado grande, y los niños empiezan a cambiar sus rostros, tratando de imaginarse esa jeringuilla
grande, grande, grande. Y la niña dice, es jeringa. Y dice el niño, no importa, es una jeringuilla grande, grande, de aguja muy grande, 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 grande. Y todos ríen. Su papá recordando la manera como corría y su madre iba detrás de él para que la enfermera pudiese aplicarle el medicamento. Miren todas las historias que empiezan a encontrarse con el solo hecho de hablar de las enfermedades de una forma divertida. Y ahí también estamos haciendo un poco de terapia y ahí un poco estamos haciendo un acto que parte de la escucha y que genera posteriormente conversación. Y la otra historia de los niños muy buenos que no eran capaces jamás de tumbar un nido de los árboles. Habráse visto que nadie, ningún niño escuche esto en pleno siglo. A no tumbar los nidos de los árboles. Pues bien, en todo este proceso voy a compartirles unos textos que dan lugar a dónde vamos a ubicar esto que les he venido diciendo, que no es otra cosa que poner en práctica lo que he mencionado, ¿verdad? Para poder encauzar una lectura en familia que propicie unos ambientes de paz, pero que también logremos apropiar en toda nuestra familia la lectura como una práctica cultural, es decir, apropiarla, que esta haga parte de nuestro tejido, así como hacemos toda una ceremonia para ir a jugar, para ir al campo, también que haya el espacio para decir, voy a leer, voy a bañarme, voy a ver televisión, voy a leer otra vez, voy a encontrarme con mis amigos, me voy a regresar a leer nuevamente. Esto lo encausa precisamente, ¿cierto? Un nicho muy importante, la familia. No lo olviden. Y voy a compartirle inicialmente una imagen precisamente que tiene que ver con vamos a trasladarnos un poco, ¿verdad? A compartir nuestra pantalla. Leer en familia, caminos de palabras para una aproximación a la paz. Así la hemos referido en la tarde de hoy. Y compartiré otro pequeño texto de un libro que se llama Un puñado de besos, de Antonia Rodenas, con ilustraciones de Carmen Solé Vendrell. Katy tiene una cajita llena de besos y una gran sonrisa. Cuando va al colegio, siempre lleva alguno, siempre, en su bolsa del almuerzo. Y su madre, al despedirse, siempre le da alguno de más. Ella sabe que es mucho tiempo el que pasa en el colegio. Todos sus besos son dulces. Saben a fresa, a vainilla, a chocolate. Y cuando a veces la sonrisa desaparece de su cara, Katy mete la mano en la bolsa y la sonrisa vuelve grande, radiante. Así como puede tornarse el rostro de un niño en forma radiante cuando su mano de las cosas que permiten, ¿cierto?, que el niño pueda tener una conexión muy importante, para el niño también lo será, porque está muy seguro de que una persona como su padre o su madre puede entenderlo desde sus gustos, es decir, desde ese fino espagueti que se cuelga, que le dice su papá, que es convertido, ¿cierto?, en un finísimo hilo que te lo va a convertir en gigante y que además se convierte en besos de chocolate. Cuando tenemos esa posibilidad solo de ponerle un sabor y un color al beso que habitualmente damos a los niños, esto cambia. Esto empieza realmente a transformarse porque lo estás haciendo desde el lenguaje que a los niños les gusta, el del juego, el de la imaginación, ¿cierto? El de la fantasía, el del proponer siempre conversación. ¿Cuántos niños me dicen, ¿qué hago? Los niños preguntan mucho y a veces no tengo respuesta para ellos. ¿Sí? ¿Qué hago ante tantas preguntas? Sencillo, canalice conversación a partir de lo que a ellos les gusta. Es decir, empecemos a descubrir los gustos y los intereses de nuestros hijos, de nuestros niños. No esperen que otro lo descubra en la calle. Debe empezar en casa. Y allí entonces voy a recordar a nuestro amigo Manguel, ¿verdad?, quien se refiere a la lectura como la más humana de las actividades creativas. La más humana. Es decir,
cuando nosotros estamos haciendo referencia a lo humano que representa para la mamá, que tiene justo aquí a su bebé, aquí recostado, y esta madre empieza a hurgar todo el cuerpo en busca de los lunares de la familia, como en algún momento lo contábamos, ¿cierto? Esto lo hace humano porque empieza a leer su corporalidad, empieza a descubrir que esa boquita es de su papá y esos ojos son de la abuela. Es la más humana de las actividades en modo creativo. Empezar a leer nuestra corporalidad y establecer una conexión con la familia. Rodillas de abuelo, pies de tío, cabello de abuela, ojos, ¿verdad?, de las tías, boca de papá, y empezamos a encontrar y a descifrar y a describir un poco de eso. Entonces, dice Manguel que considera que somos en esencia, ¿verdad?, lectores, que el arte de la lectura en su sentido más amplio nos define como especie. En la manera como decodificamos, en la manera como transitamos, decía Saussure, la manera como hacemos un tránsito entre la palabra, el sujeto y el objeto. Empezamos a generar esa relación de esos tres elementos, ¿verdad? Entonces nos recuerda Manguel que llegamos a este mundo empeñados en encontrar una narrativa en todo, en el paisaje, en el cielo, en las caras de los demás y por supuesto en las imágenes y palabras que nuestra especie crea. Dice Ernesto, ¿cierto? Ernesto, sí, acá Ernesto me está diciendo que es importante recordar que leemos nuestras propias vidas y las de otros, leemos las sociedades en que vivimos y aquellas que existen más allá de nuestras fronteras. Es decir, cuando tenemos la posibilidad de leer nuestras propias vidas y las de otros. Lo fantástico es empezar a describir la vida de nuestra familia, como eran los abuelos. Esos son los primeros superhéroes de los que habría que hablar, ¿sí? Y ahí empezamos a escribir nuestras primeras lecturas y conversaciones en familia y empezamos a poner objetos que animamos y que ayudan y que fortalecen ese encuentro, ¿cierto? En donde todo el mundo seguramente va a tener espacio. Y no es necesario, decía alguna vez, me voy a adelantar aquí a un listado de preguntas, ¿cierto? Preguntas habituales. ¿Qué hago para que mi hijo sea lector? ¿Tú cómo llegaste a ser lector, Darío? ¿Tú quiénes apoyaron tu habilidad lectora? ¿Y cómo te quedaste en la lectura? Esas preguntas son habituales y hacen parte de todos esos aspectos que los padres de familia también empiezan a buscar respuesta con muchísima, ¿verdad? Pero con muchísima necesidad para poder de alguna manera subsanar algunas desconexiones que tienen que ver, ¿cierto?, con el hecho de la lectura. Entonces, ante esas preguntas, ¿qué hago para que mi hijo sea lector? ¿Cómo llegaste a ser lector? ¿Quiénes apoyaron tu habilidad lectora? ¿Cómo te quedaste en la lectura? ¿Verdad? Es el momento de empezar a hacer uso de nuestras propias narrativas. Los abuelos, las tías, como les decía anteriormente, las enfermedades, todas las recetas de cocina, a qué jugábamos, qué cantábamos, ¿verdad? ¿Cuáles eran las canciones que tarareaban los abuelos? Llegamos entonces a esto. ¿Qué debo hacer? Entonces debo comprar muchos libros. No tengo dinero. No tengo dinero. Y fui al sitio donde venden muchos libros, a la librería, y mi hijo siempre pide el libro más costoso. Semejante preocupación. Siempre pide el más costoso. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Comprar muchos libros? ¿Cancioneros? ¿Debo contratar un terapista ocupacional para que mi hijo sea lector? ¿Cierto? No. Todos los elementos están ahí en casa, están en lo que he denominado la caja de palabras. Y esa caja de palabras,
¿cierto? Que tiene una pequeña maquinilla a la que le damos cuerda, que es un señor que a veces usa sombrero, a veces no usa sombrero, es cuatriojos, a veces no ve el mundo porque se le perdieron los ojos y todos reímos en casa tratando de encontrarle los otros ojos a mi padre para que pueda leer el mundo. Y tenemos padres andinos, ¿cierto? Pero también tenemos padres costeños, cada uno encriptado y cada uno con una lectura, ¿verdad? Y con una historia por contar. Y cada uno, ¿cierto? Haciendo cosas maravillosas, como en algún momento nos encontramos este libro, ¿cierto? Aquí está, es muy bello, pero es más bello el que he podido construir con agentes educativas que atienden en los hogares de bienestar y con maestras docentes que con piezas de papel y cartón, ¿cierto? Deciden entonces empezar a construir, ¿cierto? Y a madejar solo con piezas de cartón pegadas sobre cartón, coloreadas, pintadas con ellas para hacer cosas fantásticas. Sí, solo con papel, con cartón. Cuando tú le pides al niño que él sea el ilustrador de ese monstruo que nos visita y tú empiezas a ponerlo sobre una pieza de papel, sobre un retazo de tela y luego, además de eso, es un libro que lo puedes voltear y que luego haces esta cosa maravillosa. Si tú te asomas con algo como esto delante de tu hijo, serás un ser de poderes extraordinario. Es un papá súper creativo, es un papá divertido, es un papá que se atreve a cantarme y a contarme y dice además es un papá que no le da pena cantarme delante de cualquier persona. Muchos niños confiesan que a los padres les da pena cantarles en público. Entonces, ¿cómo estructuramos un diálogo en familia en términos de lectura en familia cuando tenemos la posibilidad de ir estableciendo conexiones con esa caja de palabras, papá y mamá? Y el lugar, también hay que pensar en el lugar. Hay lugares fantásticos, las bibliotecas. Si hacemos un recorrido solo por las salas infantiles de la red de bibliotecas de la Luis Ángel Arango por todo el país, uno se encuentra espacios maravillosos y en las bibliotecas públicas de todo el país, en el Cesar, Valledupar, en el Chocó, en el departamento de Antioquia, en La Guajira, hay espacios maravillosos, ¿verdad? Hay bonitas salas. Y dicen los padres, tengo que hacer una sala con muchos muñecos, con muchas guirnaldas para que esto sea maravilloso. No, 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 el lugar está ahí, es justo los brazos. Lo mágico que resulta para un niño entablar conversación a través de esa conexión corporal, es decir, los brazos, los abrazos y los castillos que se construyen sobre los colchones, sábanas y almohadas, y de vez en cuando apaguen la luz y utilicen un bombillo de mano. Fantástico. Vamos a distanciarnos del dragón. Cuando tenemos esa posibilidad de fantasear en familia, ¿cierto? Justo en un castillo que se construye en la cama del niño o en la cama de mamá, entonces somos promotores, somos mediadores de la palabra. Es decir, y entonces el bibliotecario no puede ir a mi casa. Usted es el mediador, usted es el mejor bibliotecario. Usted en su condición de padre, abuelos, hermanos, ¿verdad? Y a partir de eso, en la musicalidad de las palabras. Es súper importante el tema de la musicalidad, ¿sí? Por aquello de los niños hablan mucho de la musicalidad. Es decir, cuando mi mamá me habla en un tono tal, ya yo sé que está enojada conmigo. Miren lo importante que resulta la musicalidad ¿cierto? En nuestro lenguaje. Cosa distinta cuando una madre dice, amado mío, cuando te desocupes vienes hasta acá que necesito que por favor me ayudes en algo. Esa música funciona al oído, ¿verdad? Y hace una conexión súper importante
¿cierto? A nivel neuronal y hace una conexión súper importante con ese corazón. Es decir, cuando nosotros propiciamos un ambiente, ¿verdad?, que no permita trastocar las palabras. Alguien me decía, un padre de familia me decía, entonces es bueno o malo hablar en tono, como decimos acá mucho en la costa, pechiche a los niños. A los niños hay que decirle acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden queso, piden pan. No trastocar pan, no trastocar acerrín. Es decir, no deberíamos decirle acellín, acellán. Es acerrín, es acerrán. Esa es la palabra, ¿verdad?, que va a estructurar su propio lenguaje. Es decir, él, cuando empiece a hablar, ya debería decir acerrín, ¿cierto? Pero si la musicalidad que le ponemos, ¿verdad?, ¿cierto? En ese audio de palabras, ¿verdad?, siempre la va a hablar desde esos aspectos que mencionábamos. Entonces ahí vamos a tener alguna serie de trastornos de los que también seguramente el tiempo nos podría dar para ello. Entonces los espacios acogedores permiten ir al encuentro de las palabras y la interacción con los espacios que conjugan la lectura. Es decir, todo empieza en casa, pero también tenemos la posibilidad de que hay muchos servicios que son gratuitos en las ciudades nuestras, sobre todo en las bibliotecas y centros culturales, en donde tú puedes ir con tu familia a escuchar un concierto de música, compartir una buena película, ir a los museos, ir a las bibliotecas, compartir ese espacio, ¿verdad? Musicalizar su conversación. Es decir, cuando estamos proponiendo una conversación que tiene musicalidad, entonces eso puede resultar atractivo para los niños. Y ahí nos vamos a ir, ahora que hemos hablado de qué hago para que mi hijo sea lector, entonces empecemos con que los padres debemos leer y debemos tomar, y si no sabemos seleccionar las lecturas, acudan a las bibliotecas públicas para que allí los bibliotecarios, los mediadores de lectura, los promotores de lectura le puedan dar orientaciones, que eso en este país no se cobra, es gratuito y hay unos espacios maravillosos con muchísimos libros, no solamente allí en la biblioteca, sino en su portal de internet, donde con 1, 2 o 3 clics accedemos a una historia maravillosa a través, ¿cierto?, de nuestro dispositivo. Es decir, estos dispositivos también tienen muchas historias y que ahorita, por las circunstancias, no podemos trasladarnos muy seguido a las bibliotecas porque están cerradas, pues también en estos aparatos encontramos muchísimas historias como las que hemos compartido ahorita con todo el público que nos acompaña. Entonces, ahora vamos a irnos, vamos a devolvernos un poco, ¿cierto?, a algo a una persona a la que hemos seguido muy de cerca, al doctor Evelio Cabrejo, frente a la importancia que tiene la lectura. Entonces, nos vamos a quedar aquí, justo en esta cita. ¿Cuál es la importancia de leer a los niños desde que están en el vientre de la madre? Es un importante y fabuloso cuando la madre se levanta de la silla embarazada, ¿verdad?, y está allí en casa, 4 o 5 meses de embarazo, se levanta de su silla y dice, vamos a bañarnos. Es un baño para 2 o quizás 3 si son mellos. Es decir, vamos a bañarnos, vamos a la calle, vamos a correr, vamos a abrir la puerta a tu padre, vamos a cocinarle a papá, vamos a compartir agua con papá. Allí ya estamos empezando, ¿cierto? Y para dar un poco de respuesta a lo que dice el doctor Cabrejo frente a esta pregunta que formulábamos ahorita, ¿cierto?, y que compartimos aquí. ¿Cuál es la importancia de leer a los niños desde que están en el vientre de la madre? Entonces, la neurofisiología de la audición se construye entre los 3 y 5 meses. Neurofisiología. Y a partir de ese momento, el feto comienza a recibir información
de lo que ocurre en el vientre de la madre, así como de la voz del padre, cuyo sonido recibe con una resonancia distinta junto con el resto de sonidos del mundo exterior que son percibidos como un murmullo. Dicen los neuropediatras que quizás de las cosas más fuertes, más estrepitosas, es justo cuando el niño nace. Para ese niño haber salido de esa cápsula, de ese vientre donde estuvo 9 o 7 meses, ¿verdad? Todo ese cambio abrupto donde se va a encontrar 500,000 rostros que empiezan a hablarle, que empiezan a sentirse dueños de él y empiezan además a buscarle, ¿cierto?, a quién se parece con el resto del mundo, cuando él ha mantenido un contacto íntimo con dos seres extraordinarios, o a veces 3, si hay hermanos, o 4 seres extraordinarios que cantaban, que ponían luces, ¿cierto? Y que además se bañaban con él. ¿Se pueden imaginar todo lo que eso implica? Pero además, en este ámbito al que nos estamos refiriendo, resulta importante recordar que antes de nacer, el feto ya ha inscrito la voz humana en su psiquis. Es importante recordar eso, de tal manera que al llegar al mundo, el recién nacido es capaz de distinguir la voz de la madre y de la del padre, y eso es algo muy importante porque implica un primer acto de pensamiento. El primer acto del pensamiento, ¿verdad?, justo está allí en la distinción que hace el bebé con relación a la voz del padre o de la madre. Ahora vamos a retomar un texto que tiene que ver con lo que les mencionaba inicialmente, el significado que tiene entonces leer en el ámbito de la construcción social. Leer en un ámbito de construcción social. Entonces, leer nos obliga a cambiar la representación que tenemos de la lectura y la escritura como un acto exclusivamente individual por una concepción que las entienda como una práctica anclada en las prácticas y en las instituciones de la vida social. Cito a Chartier y Kalman en el 2008 y Chartier en el 1994. Entonces, precisamente recordábamos que leer nos obliga a cambiar la representación que tenemos de la lectura y la escritura, ¿verdad?, como un acto que se considera exclusivamente individual por una concepción que la entiende como una práctica anclada justo en las prácticas y en las instituciones de la vida social. Esas instituciones de la vida social es a lo que nos estamos refiriendo hoy, la familia, ¿sí? Y en esa estructura, ¿verdad?, que surge a partir de lo que ocurre en la familia con los cantos, los arrullos, los abrazos. Entonces, leer en familia tiene un poco de lo que hemos contado, ¿cierto? Y cuando tenemos todos esos niños, el bebé, el niño de 4 años, la niña de 8 años, el adolescente de 15 años, ¿y cómo hacemos toda esa simbiosis? ¿Cómo hacemos esa conexión? Entonces, esos padres mágicamente se vuelven 4 promotores de lectura para el que tiene 4 hijos, porque tiene la necesidad de entablar conversaciones distintas y afines, ¿verdad?, con cada uno de ellos, pero también hay conversaciones comunes. Por ejemplo, ¿qué hizo el bebé durante el día? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo fue su sueño? ¿Verdad? Si ya sonrió por primera vez, ¿cierto? Si ya no deja dormir a nadie en casa, ¿cierto? Y las primeras palabras que dijeron las abuelas cuando vieron a esos bebés. Todo eso hace parte de la estructura que nosotros hemos denominado, ¿cierto?, cómo poder establecer un proceso de lectura en familia. Entonces, en esa dinámica de la lectura deja de ser un acto individual porque se inserta, ¿cierto?, en una instancia de carácter social porque permite la participación del otro, incluso cuando está solo un lector haciendo una conexión con el libro que está leyendo. Allí surge una nueva institución, surge una nueva historia, surge una nueva reflexión, se generan nuevas ideas, nuevos pensamientos frente a lo que se está leyendo y sale otro libro, surge una nueva historia y surge una nueva conjetura
frente a lo que creemos y queremos hacer frente al hecho de la lectura. Vamos aproximándonos a la etapa final de nuestro encuentro en la tarde de hoy, para dar lugar, si están de acuerdo, y abierto, por supuesto, a las preguntas. Quiero citar a Margaret Mead en su libro En torno a la cultura escrita, algo que les mencionaba ahorita, la importancia que en familia tiene la posibilidad de tener elementos que conjuguen la lectura, es decir, el periódico, la canción que papá se sabe, el instrumento musical, los objetos, los instrumentos musicales, los libros, por supuesto, ¿cierto? Los aparatos electrónicos orientados por los padres de familia, dependiendo de la edad, ¿cierto? Y algunos objetos que podemos animar. Entonces, en esa estructura de qué leer, además de toda esa serie de conversaciones que podemos generar, es importante ir haciendo el acercamiento entonces a esas historias con las que el niño se va conectando en el colegio. Muchos padres se preocupan cuando los niños empiezan a pedirles cuentos. Son niños que, ¿verdad?, vienen muy motivados de las escuelas porque tienen a unos mediadores, a docentes, a esos maestros de preescolar, de la primaria, ¿cierto? Que en ese amor por la lectura empiezan a poner historias a los niños y empiezan a hacer impostaciones de voz con las que regularmente el niño no encuentra en casa. Hay padres súper divertidísimos que cantan, impostan, ¿verdad? Y juegan con sus niños en las casas, en pequeños espacios. Hay otros no tanto, ¿verdad? Que saludan, abrazan, ¿cierto? Y hacen el rito religioso que cada uno tiene, ¿verdad? Frente a la conexión espiritual, ¿cierto? Pero cuando se encuentran a ese ser maravilloso en modo maestra jardinera, agente educativo, maestro de una escuela, docente de básica primaria, en cuarto, quinto, tercero de primaria, que dice que entonces había una vez que el lobo sopló y sopló y todos los niños se van contra la pared porque hay un personaje que está soplando y soplando y su casa derrumbó. Cuando llega ese ser extraordinario a animar unas narraciones como las que el papá en algún momento decía, había una vez un chiconejo que era supremamente pícaro, ¿cierto? Y le recuerda al tío conejo enamorado. Entonces, cuando ese papá toma el libro, y esto es un mensaje maravilloso para esos padres, para un padre que está escuchando esta tarde, que nos está escuchando, que nos está observando, si está pensando que por el hecho de no impostar puede no ser un buen contador de historias, no se preocupen por eso. Lo importante es hacer la conexión, ¿verdad?, de nuestra voz con el texto escrito. Esto es lo más importante, que podamos establecer esa conexión. Entonces, en una ocasión, tío Conejo se enamoró de tía Venada. Lo único malo fue que sucedió al mismo tiempo que tío Tigre le pidió que fuera su novia y tía Venada, por temor, empezó a corresponderle al tigre. A pesar de esto, tío Conejo no se rindió y se dispuso a pensar cómo haría para acabar con ese noviazgo. Cuando estamos empezando procesos de animación, de animar a los niños a que lean, ¿verdad? No es malo hacer pausas, ¿verdad? E incluir diálogos, incluir textos como el que voy a mencionar ahora. El texto original termina: a pesar de esto, tío Conejo no se rindió y se dispuso a pensar cómo haría para acabar con ese noviazgo. Un padre, una madre tiene derecho a decir: pues, ¿qué haré? Tendré que hacer algo para acabar con ese noviazgo. Uy, no me habré inventado yo una brújula, una receta de cocina que me pueda ayudar. Cuando un padre es capaz de jugar con esos textos que le permitan incorporarlos a la historia, entonces tenemos altas posibilidades de animar la conexión del niño con el acto de leer y con el objeto. ¿Sí?
Pero si no es capaz, si se siente tímido de que no crees que es capaz, ¿verdad? De impostar voz, no importa. Lo más maravilloso es la conexión que pueda hacer desde su voz, ¿cierto? Con el objeto. Y esa maravillosa tarea de padres que dicen, me he visto en aprietos, pero inventé un cuento y al día siguiente, cuando intenté narrarlo nuevamente, mi hijo me descubrió 4 errores. Confieso, ese cuento lo inventé y por lo tanto ya no me lo sabía al día siguiente. Pero los niños tienen esa capacidad asombrosa de recordar las historias. Muy, muy, muy asombrosa. Entonces, cuando hacemos esa conexión, ¿verdad? Con estos elementos en modo libros, entonces ahí vamos a tener importantes conexiones frente a lo que significa el acto de leer. Finalmente, ¿verdad? Les comparto el texto que les prometí de Margaret Mead, que dice en su libro En torno a la cultura escrita, en el mejor de los casos, las bibliotecas ofrecen a los alumnos los medios requeridos por el estudio, acceso a horas de consulta, información de diversas especies, un lugar donde leer socialmente. Los niños que aprenden a curiosear entre los libros, periódicos y revistas, echando una mirada aquí, hojeando por allá, buscando una idea o simplemente pasando el tiempo, llegan a sentirse a sus anchas en una biblioteca. Cuando los niños, he tenido la oportunidad de estar recibiendo a niños en bibliotecas para visitas guiadas, algunas maestras se preocupan porque el niño no toque, no saque los libros de los estantes. Por favor, hay muchos niños que tienen su primera visita a una biblioteca. Están descubriendo un lugar maravilloso que jamás habían visto y que tiene muchísimas historias. Y además es un sitio donde puedes leer acostado, recostado, ¿verdad? En cuclillas, arrodillado, metido en un cubículo lleno de almohadas, ¿cierto? Eso resulta súper, súper interesante. Entonces, a las maestras y a los padres de familia que llevan por primera vez a sus niños, déjenlos que descubran la biblioteca, déjenlos que tomen los libros, que en ninguna parte dice que está prohibido que los niños toquen los libros, que los descubran, que los abran. Y si viene a usted a que le lea, siéntese, acuéstese, recuéstese y comparta esa historia con su hijo, que de seguro ese día descubrirán uno de los recuerdos más imborrables para el proyecto de vida de esa niña, de ese niño. Creo que allí resulta súper importante recordarles eso. Además, que también resulta súper interesante, y es un poco lo que les estaba diciendo, lo que les estaba comentando ahorita, frente al hecho de por dónde iniciar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cantemos y que contemos cuentos de Tío Conejo, así se han inventado, si no tenemos libros, ¿verdad? Y que le narremos y busquemos formas. Ya les dije, busquen el sombrero, busquen dos pedazos de madera, ¿cierto? Maquíllense, o si es preciso, no se maquillen, no se disfracen, solo compartan la historia, que eso es lo que el niño está pidiendo, que usted le hable, que usted le cuente, que usted le cante, ¿sí? Y que por primera vez usted logre poner en la boca, en los ojos, en la piel de ese niño, se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? Pobrecito mi gallito, la peste me lo mató. Si empezamos a poner canciones, si empezamos a poner palabras, ¿verdad? Vamos a tener muchísimos más pretextos para conectarnos en familia. Y una familia conectada en el lenguaje, en la comunicación, tendrá suficientes elementos, ¿verdad?, para edificarse en la paz, para edificarse en un constructo de valores que les permita ejercer ciudadanía, ¿verdad?, en unas particularidades en las que el niño no se sienta sujeto del otro, sino por el contrario,
un niño libre que es capaz, ¿verdad?, de decir, ¿verdad?, en un sustento del respeto por el otro, sería capaz de decir, de contar y de narrar lo que quiere y lo que quiere hacer, y que pueda también contarlo. Nos acompaña Maricruz. Maricruz, tenemos preguntas por el momento. Sí, señor, tenemos una pregunta por acá. ¿Cómo fomentar la lectura en los adultos? Ya que se ha hablado mucho sobre los niños, pero los jóvenes y los adultos poco. Sí, gracias. Frente a eso, y ahorita les recordaba la importancia de aquella serie de preguntas que formulaban los padres. ¿Cómo hago para que mi hijo lea? Sí, ¿qué hago? ¿Debo contratar un promotor, un terapista ocupacional, un recreador? ¿Dónde busco yo ese personaje para que mi hijo sea lector? El primer consejo para que un adulto sea lector es leyendo. Es leyendo. Y por eso les hablaba de, para aquellos padres que solo leen la prensa, ¿verdad? Empiecen a compartir esos elementos, esos objetos, ¿verdad? Como la prensa. Pero en esencia, y desde mi experiencia, tendría 3, 4 elementos para sugerir frente a la pregunta de la persona que nos acompaña en la tarde de hoy. Gracias por la pregunta, por cierto. Entonces tendría 3, 4 elementos. Uno, poder encauzar interacción con personas que leen. ¿Sí? A veces no tenemos la posibilidad de que alguien pueda encauzarnos en la lectura, pero sí es importante poder interactuar en unos ámbitos donde me encuentre personas que puedan leer, es decir, en los que pueda compartir conversación, en los que pueda hacer preguntas para ello. Lo segundo, desde alguna experiencia personal que he compartido, que compartí en algún momento de un bello proyecto que trabajamos con adultos, en donde la única pretensión era promover hábitos y prácticas de lectura y escritura, sobre todo de lectura, ¿cierto? Encauzar hábitos de lectura, empezamos por poder conectarlos con esos espacios que conjugan la lectura, es decir, ir a una biblioteca. ¿Qué me ofrece una biblioteca en mi condición de padre que está preocupado porque lee poco y quiere que sus hijos sean lectores? Entonces, un buen lugar para conectarse con esa posibilidad de ser lector es la biblioteca. Se va a encontrar con seres maravillosos. Se va a encontrar con seres que están ansiosos de usted, están a la espera de que usted, ¿verdad?, entre a ese sitio, ¿cierto? Y cuéntele, tenga toda la confianza a ese bibliotecario, a ese mediador de lectura, en contarle que usted lee muy poco y que usted quiere encauzar una dinámica lectora que seguramente ese mediador de lectura va a empezar a hacer recomendaciones. Y allí hago una aclaración muy importante a los promotores, mediadores de lectura y personas que trabajan con bibliotecas públicas e incluso a nuestros amigos docentes, sí, a quien admiro mucho por el trabajo que hacen con los niños. Muy importante esto, ¿eh? Hay una responsabilidad enorme a la hora de en poder encauzar al otro en la lectura, es decir, en recomendar, es decir, la selección de libros, la selección de lectura es una de las cosas muy, muy importantes, ¿verdad?, para poder encauzar a una persona que puede ser un futuro lector, es decir, poner buenas lecturas con las que personas pueden encauzar, porque ahí se abriría otra pregunta, ¿hay buenos o malos textos? Esta cobra otra estructura cuando la decodificamos y cada quien empieza a generarle a generarle y a instaurar una conexión frente a lo que para él significa ese libro. Entonces, entrar a lugares que estén, donde se conjugue el libro, la lectura, las bibliotecas y los museos. También es importante ir a esos espacios. 2, con esas recomendaciones hay que empezar comprando libros. Hay que hacer el ejercicio de ir comprando textos. Se empieza por poco. Cuando ya estás encauzado, vas a lograr hacerlo. Otro factor que ayuda mucho es leer, no leer en el momento, no leer solo. Siempre buscar unos mediadores que te compartan, que te lean y que tengas una persona con quien conversar sobre lo que lees, porque esa historia a esa otra persona te
puede llevar a otro libro y a otra muy buena lectura, ¿verdad? Con la cual seguramente vas a causar el trabajo. Y un cuarto, ¿verdad? Un cuarto consejo, desde mi experiencia como lector primero y luego como promotor de lectura, ¿verdad? Sería creer realmente en la capacidad que a nivel de tu estructura, ¿cierto? Cognitiva, si tienes, ¿verdad? Debes creer en eso. Realmente debes creer en las posibilidades que la lectura te otorga, es decir, en todo eso que dicen por ahí, lo que escuchaste de Darío en la tarde de hoy, lo que vas a escuchar en otros ámbitos con los docentes, tienes que creer en eso, ¿sí? Debes hacer una conexión muy fuerte en que realmente el acto lector es una posibilidad de creatividad, de libertad, ¿cierto? Como lo decía nuestros autores, como lo decía también Pierre, como lo dice Freire, en la condición libertaria que tiene el acto de leer, en la posibilidad que tiene la biblioteca que nos permite construir doblemente, a nivel individual, ¿cierto? Y a nivel colectivo, que también es súper importante, como decía Jeremy Lachal, frente a esa condición que nos permite la lectura en el contexto de la biblioteca, que primero nos genera un cambio a nivel individual y propicia el encuentro con el mundo. Entonces, creo que lo esencial, la médula, es creer realmente en las posibilidades que nos da la lectura. Y frente a aquello que me dicen algunos, es que me quedo dormido, ¿verdad? Es empezar a generar lecturas en pequeños fracciones de tiempo, es decir, saca unos tiempos de 15 a 20 minutos con lecturas muy cortas, es decir, cuentos cortos, poesías, ensayos, un artículo de prensa, ¿verdad? Que te encontraste por ahí en un periódico que alguien te prestó. Consígnale esos 15, 20 minutos, luego vas aumentando a 30, luego a 35, luego detente y empieza a hablar con otra persona sobre lo que estás leyendo. Es un tema que va a requerir de un tiempo, pero sobre todo de tu autonomía. O sea, realmente quiero ser lector. Eso no, los pasos están ahí y muchos consejos están allí, pero quien finalmente decide eres tú. Es un tema de autonomía, ¿sí? Es un tema de libertad, como decía Freire, ¿sí? Entonces, ves por ello. 15 minutos, 20, 30, y luego no vas a querer parar, ¿cierto? Esa lectura, no te vas a querer. Conozco a lectores que me dicen, me acosté a las 3 de la mañana, ¿por qué? Empecé un libro a las 9:30 de la noche, ¿verdad? De 420 páginas, y fue tan contundente que no me dejó ir a la cama hasta que no lo terminé y no me di la posibilidad de detenerme en esa lectura, ¿verdad? Y quise llegar hasta allá. Vas a llegar ahí. Pero entonces, esos serían como los consejos, justo los que acabo de mencionar, y pensar mucho en la autonomía. Es un ejercicio realmente que requiere de autonomía. Y por convicción y por experiencia, tengo que decirle que realmente la lectura genera transformaciones muy importantes en la vida de los seres humanos. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, señor. ¿Desde qué edad es bueno empezar a leer con nuestros hijos y qué tipo de lecturas recomienda para iniciar? Bueno, ya les decía, bueno, entre tantos autores en Colombia, Yolanda Reyes, Beatriz Elena Robledo, ya les decía el doctor Evelio Cabrejo, y hay una cantidad de escritores y hay otros investigadores sobre esto, ¿cierto? Entonces, yo me quedo con ese concepto científico de que esto hay que hacerlo desde los 3 meses, desde el primer momento hay que hacerlo. Pero si me dijera, pero ¿estás seguro que desde el momento en que nos enteramos que ya tiene 2 semanas de embarazo? Bueno, si tuviésemos que hablar de una cronología, dijéramos, a partir del 3er mes de embarazo, ¿verdad? Ya hay que empezar a cantar, a contar. Es decir, ese padre acercándose, ¿cierto? Esa madre contándole cómo le fue en el trabajo, ¿sí? Y que espera su nacimiento para amarlo, para cantar con él, para ir a jugar muñecas, fútbol, para llevarlo a subir los árboles. Hay que empezar a encauzar todo eso que ustedes han hecho
¿verdad? E irle diciendo a ese niño que quieren enseñarle a preparar y a compartir alimentos y a cantar y a recorrer todos los caminos que conducen a la familia, a los tíos, a los abuelos. Por ahí hay que empezar desde los 3 meses, ¿sí? Entonces, en esa narrativa que nos conecta con la familia, en esa narrativa que lo conecta con quién es su papá. Yo soy un maestro, tengo 42 niños en un salón de clases, todos son de tercero de primaria y hay uno, Federico, que se queda dormido en la silla todos los días. Eso hay que contárselo a los niños, ¿sí? Y sobre todo cantarles. Y si a los padres que me dijeran, no sé canciones de niños, no importale, cántale la balada que a ti te gusta, ¿sí? Pero también es el llamado para que ese papá y esa mamá vaya haciendo un recorrido sobre cuáles son las nanas, los cantos de arrullo que debe empezar a compartir. Y frente a los libros, ¿cierto? Hay en estas estructuras que manejan las bibliotecas públicas, hay unas colecciones de libros que se llaman las colecciones para primeros lectores. Por lo regular son libros que, bueno, tienen el promotor de lectura de la biblioteca les indicará cuáles son, o en una librería le indicará cuáles son los libros para primeros lectores, pero les recomendaría de manera especial, sin entrar a dar autores, libros que tengan arrullos, nanas, canciones de cuna, trabalenguas, eso es muy importante. Juego de palabras, ¿cierto? Es súper interesante. Ya les decía al inicio el ejemplo de este dedito, compró un huevito, ¿cierto? Cuando vayas a comprar carne, no compres de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, sino de por aquí, ¿cierto? Y empezar, ¿cierto? A incorporar unos seres que tú vas a animar con tus movimientos, con tu tonalidad y musicalidad. Entonces, empecemos por ese tipo de libros. Nanas, canciones, arrullos, no nos importe el tono de voz, cantar. Eso es lo más importante, cantar, ¿sí? Eso es lo que están esperando. Entonces, por ahí, esas serían mis recomendaciones para cuáles serían esos primeros libros de niños que empiezan su proceso lector. Y esos libros vienen acompañados por otros cuentos que son libros de imágenes, como el que ahorita estaba compartiendo con ustedes, ¿cierto? Este tipo de material, ¿cierto? Que es solo de imagen. Por eso es muy importante, la tecnología nos ha llevado a perder un poco de eso, pero en noches oscuras o que haya mucha luz, es importante compartir con los hijos los álbumes de fotografía. Es decir, ¿por qué? Porque también hay unos libros que se denominan libros tipo álbum, es decir, de mucha imagen muy ricamente diseñada, ¿verdad? Que te permite ir estableciendo y tejiendo un diálogo sobre este osito salió esta mañana con su madre, caminaron por el parque, luego subieron a un árbol, se comieron toda la fresa que estaba en este árbol rojo, luego el niño tropezó, le cayeron 4 hormigas en su boca y su lengua empezó a crecer, a crecer. Todas esas palabras las vas poniendo tú gracias al libro de imágenes que resultan súper interesantes, súper divertidos, son libros de pasta dura, de mucho color, mucha imagen. Por eso es importante que también les narremos a los niños con los álbumes de la fotografía. Esa es mi recomendación, ¿sí? ¿Desde cuándo hay que empezar a leer y cuáles son los primeros libros que debemos poner al alcance de los niños? Tenemos una última pregunta, Darío. Bien. ¿Qué recomendaciones o estrategias podemos aplicar para crear y fortalecer los hábitos de lectura en la familia? Es decir, bueno, excelente. Lo primero, hay que leer, hay que leer. Y hay muchos padres de las escuelas que me dicen, no tengo libros, soy una persona de estas condiciones, y la primera preocupación es no tengo libros, no importa. Entonces, lo primero, ¿sí? Para empezar a estructurar esas prácticas de lectura, generen espacios de conversación. Es lo más importante. Las rutinas en las que se movilizan las familias hoy en día son esclavizantes, son absurdas. Es decir, niños que van directo a su habitación, madres que van directa a otro espacio, padres que guardan su coche, su bicicleta, su moto, entran a su casa y se conectan a su televisor y empiezan a generar unos nichos que están totalmente desconectados.
padre, madre por otro lado, y niño por otro lado, porque también tiene su espacio. Entonces, lo primero, generar conversación. Siempre procurar en los adultos que se genere una conversación en la que todos participen. ¿Cómo le fue en casa? ¿Qué hay de nuevo en el sitio de trabajo? ¿Qué le está generando alegría? ¿Qué preocupación? Y que el niño también cuente qué le generó alegría y conversación. Y de allí tenemos necesariamente que acercarnos a la posibilidad de ir incorporando libros y lecturas. Es decir, cuando vamos a una biblioteca y nos prestan el libro, entonces allí satisfacemos una necesidad que no hay que ir a comprar el libro inicialmente, ¿verdad? Que la biblioteca nos los presta y empezamos a compartir, a poner libros. Cuando hicimos el trabajo con estos adultos que les decía del proyecto Retomo la Palabra, así se denominaba el proyecto, lo primero que hicimos fue conectarlos con el sitio, con la biblioteca pública, y luego se llevaron libros, y luego les pedimos que llevaran a las esposas y a los hijos. O sea, conectarlo con los sitios permitió que el niño supiera que se podía carnetizar y se podía llevar hasta 5 libros prestados para su casa. Y después los adultos decían, usted me ha puesto ahora una tarea, porque este niño se lee los libros, usted le prestó un libro por día, y resulta que los 5 libros se los leyó en 2 días. Eso es lo que hay que hacer, activar, ¿verdad?, situaciones que permitan la conexión. ¿Y qué ocurre cuando tenemos a un padre no lector? Cuando tenemos a un padre no lector, ese padre lee el cuento que el niño está pidiendo. Usted lo llevó a la biblioteca pública, siga compartiendo, ¿verdad?, aquello con lo que lo conectó. Es decir, cuéntele en las noches, si por alguna circunstancia no llega a esa hora, no olvide llamarlo durante el día, ¿cierto? Y recordarle una vieja adivinanza o un trabalenguas. No importa que esté leyendo el trabalenguas en su dispositivo celular. Lo más importante es los 5 minutos que usted sacó de su tiempo para llamarlo y leer, ¿verdad?, la retahíla o el trabalenguas, o leerle 3 adivinanzas y jugar a que en la noche él le va a decir las respuestas, ¿verdad?, de esas adivinanzas. Y si se duerme, va a dejar pegado en la nevera las 3 respuestas de las adivinanzas que les leyó por teléfono. Eso es muy importante para estas familias que tienen unas dinámicas laborales en las que ya no se llega a las 6 de la tarde a casa, ¿cierto? Es importante que se pueda mantener eso. Lo otro es organicemos buzones en los hogares, buzones en los que dejamos libros, cartas para esos padres que a veces viajan mucho. Hagan cartas, escríbanlas, y cuando se vayan muy temprano, dejen cartas en un buzón que tiene igual número de sitios para cada miembro de la familia. Es decir, díganse cosas en ese buzón. Dejen una notica diciendo, lo lamento, sé que te grité anoche, te pido disculpas, te amo, te quiero, te amo. ¿Sí? Dejen esa notica. ¿Sí? En la tarde seguramente va a encontrar 1, 2 o 3 respuestas a su nota escrita. Es decir, generar unos ambientes muy afectivos en donde fluya mucho la palabra y vayan incorporando libros. Es muy importante, mis queridos amigos y amigas, que se conecten a las bibliotecas públicas, ¿sí? Porque allí están los libros, allí están las historias, allí están las exposiciones de arte, los conciertos de música gratuitos, y hay que conectarnos con eso, ¿verdad?, para poder crecer en una sociedad lectora, en una sociedad que es capaz de leer, ¿verdad?, en todos los contextos y desde todos los dispositivos que conjugan precisamente este acto de leer, ¿sí? Entonces, leer, compartir y leer en voz alta y en los espacios, la habitación, la sala, tomarse esos 15, esos 20 minutos para que se comparta la lectura. Y otro factor súper importante, que es para cerrar la respuesta a esta pregunta, es regalen libros. Regalar libros también es un factor que ayuda a cambiar dinámicas alrededor de poder generar unos hábitos lectores en los chicos. Cuando uno escucha a los niños, escuchen a sus hijos, escuchen a su esposa, y no tienen que preguntarles a otra persona, solo escuchen de qué habla y ya sabrán el libro que pueden regalar. Y eso, sorprenderlos con eso, va a ser fantástico, va a ser mágico, ¿sí? Darío, ¿qué estrategias vamos a utilizar para que las comunidades no piensen que los libros van a desaparecer de manera física por la pandemia? Nos dejaron esa pregunta en el chat.
Bueno, las estrategias son varias. El libro en papel no va a desaparecer. Soy, desde mi postura, en mi condición de amigo de las bibliotecas, de promotor de lectura, eh, soy de los que piensan que esta dinámica no va a cambiar. Este país, por cierto, está realizando una campaña súper importante de una serie de libros que se llama Leer es mi cuento, y nos da la posibilidad, por ejemplo, de poner libros gratuitos en manos de las familias. Algunos ayudas que ha entregado el país en regiones muy complejas han ido acompañadas de libros que no van a regresar a la biblioteca, libros que se quedan allí en la familia, de una serie que se llama Leer es mi cuento, que se pueden descargar en PDF de modo gratuito, ¿cierto? Entonces, ante eso, les diría que resulta importante establecer siempre esa conexión con los libros que tenemos. En las casas siempre hay libros. Desde mi experiencia de promotor, siempre nos hemos encontrado libros en las casas, revistas. Entonces, podemos establecer una importante conexión entre leer desde los dispositivos electrónicos, y cuando la pandemia, cuando toda esta emergencia producto del COVID-19 nos permita volver a las bibliotecas allí con unos protocolos, ¿verdad? De los que ya se han elaborado mucho en este país, tendremos la posibilidad. Pero por lo pronto, seguir conectándonos con la lectura a través de los dispositivos electrónicos. Y otros dos factores que les mencionaba ahorita: conversar en familia, conversar, ¿verdad? Y narrar historias que hacen parte de nuestras estructuras de vida, de nuestra niñez, de nuestros abuelos, de nuestra familia. Todo eso ayuda mucho. Entonces, ¿cómo se compensa que no podamos ir a las bibliotecas y sacar libros prestados? Están los dispositivos electrónicos. ¿Y cómo no correr el riesgo de desconectarnos? Nunca será malo, ni estamos diciendo que sea nocivo distanciarnos del objeto en físico, ¿verdad? Hay unas muy buenas sitios web donde hay un importante material de lectura al cual podemos acceder. Después, pasado, como dice un amigo de la ciudad de Valledupar, escritor William Jiménez, cuando pase el apocalipsis, entonces volveremos a las bibliotecas, volveremos al apocalipsis, volveremos al concierto, perdón, volveremos al concierto de música, volveremos a ver la fotografía y volveremos a ver las caras alegres de los niños en los parques, pero que también volvamos a ver a mucha gente contando historias, sacando libros de las bibliotecas, no para recuperar el tiempo, no vamos a recuperar ese tiempo. En este tiempo, en el de hoy, debemos usar los dispositivos electrónicos, debemos activar la conversación, debemos activar, desempolvar viejas historias que nos permitan elaborar siempre narrativas para fortalecernos en esa estructura cognitiva, en esa estructura quizás conductual, en esa estructura, ¿verdad?, que nos permita expandir, ¿cierto?, nuestros lenguajes, nuestras palabras, nos permitan ir tejiendo e ir enarbolando a los sitios que queramos todas esas posibilidades que genera la conversación. Entonces, no lo veo tan complicado, sí, para aquellos que nos gusta más, ¿verdad?, tener el libro en la mano, pero también los dispositivos electrónicos, y tengo que reconocer que, por ejemplo, la red de bibliotecas de la Biblioteca Luis Ángel Arango de todo el país tiene un muy buen material a través del sitio web al que podemos acceder, y ya habrá un momento para que volvamos a nuestra ciudad, a nuestras bibliotecas, como el caso de Valledupar, a las bibliotecas públicas que existen acá y en los 25 municipios y todos los municipios del país, ¿verdad? Vamos a encontrar historias, vamos a volver a ellos. Por lo pronto, lo más importante es encauzar esa historia de Tío Conejo desde nuestras voces, ¿sí? No perdamos esa opción de narrarle nosotros mismos esa historia y esculcar los dispositivos electrónicos para aprendernos la historia y luego esos padres narrarlas de viva voz. Si tienen esa posibilidad de leerlo, aprenderlo, dejar a un lado el dispositivo y luego narrarlo a la familia, sería interesante. Narrar, leer en voz alta
no es un acto de adultos a niños, es un acto para todos. Adulto, adulto, adultos jóvenes, 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 niños. Es leer en voz alta es de la exquisitez que nos permite ir cada vez que se menciona, que se pronuncia una palabra, ir atándolo hasta armar toda una cadena de palabras que nos permite mantenernos en la conexión, en las conexiones de vida. Las historias nos van a permitir mantenernos en vida. Y creo que mejor forma para hablar de la vida tendríamos que recordar a las 1001 noches. Y las historias nos permitieron vivir. Y pasaron 1000 noches y perseveró la vida. Ahí están las historias. Sigamos contando historias, sigamos inventando historias. Gracias, Darío, por aceptar esta invitación. Creo que con esta intervención finalizamos este conversatorio. No sin antes agradecerte por aceptar esta invitación del Banco de la República, Centro Cultural Valledupar, y por agradecerle a todas esas personas que se conectaron. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por conectarse.